la parte de la danza. ¿En qué momento conoces la danza? Me imagino que fue después, ¿no? De hip hop. No, realmente conozco primero la danza antes Ok. que el hip hop. En un momento de esa situación en la que yo me encontraba, cuando tenía 14 años, ahí yo un día estaba en la casa en la noche y yo puse un canto. Entonces yo recuerdo que yo sentía una necesidad de Dios, pero como te digo, no era como que yo estuviera firmada en seguirle, pero es en donde yo empiezo a escuchar el canto y yo en mi oración empiezo como a entregarle a Dios lo que yo sentía por medio de la danza. Empecé a danzar sin yo conocer, ¿verdad? Tener el conocimiento de ninguna rutina, de ninguna clases. Entonces es en donde yo empiezo a danzarle en ese momento allí a Dios, pero para mí era algo como difícil porque yo venía de un mundo en el que yo estaba acostumbrada, pues ahora sí, a bailar, ahora sí en lo que era gimnasia rítmica, porristas, bastoneras, era como que siempre me elegían como para ser la líder de tal grupo y siempre lo ejercía, pero llegó un momento en el que cuando yo empiezo a ir a la iglesia, en donde mi mamá me forzaba a ir, era el momento de mi rebeldía, porque no, yo quería andar allá bailando y haciendo lo que yo quería. Entonces en ese momento era como que yo le dije a Dios, es que acá en la iglesia no pueden hacer eso. O sea, en la iglesia, ¿cómo me voy a poner a bailar? Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero entonces fue en ese momento en donde yo empecé a danzar y le dije a Dios, bueno, quiero que me ayudes a saber si esto, pues si te gusta, si te agrada, saber si hay algo que yo pueda hacer dentro de la iglesia, ¿verdad? No a lo mejor como lo que hacía, sino algo para ti. Y bueno, yo empiezo a ver un canal en televisión que ya no me acuerdo cómo se llama, pero estaba bien borroso en la tele porque casi no se veía. Entonces yo ahí empiezo a ver que había unas danzoras y entonces yo las miraba que ellas danzaban y yo dije, ¿eso qué es? Yo quiero saber qué es eso. De ahí, de mismas personas que yo tenía en mi Facebook, pues empiezo a ver y pues ya cuando fui creciendo, yo empecé a ir a algunos cursos en algunas iglesias de aquí que venían maestras de otras ciudades y es ahí en donde yo empiezo como que a aprender, pero yo aprendía en ese momento como que, porque pues lo hacía en el mundo y yo quiero hacerlo ahora, no era como que yo tuviera mi corazón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como que dispuesto, pero a lo mejor dentro algo de mí sí era como que yo quiero cambiar o yo quiero hacerlo de verdad. Entonces ahí fue donde yo empezaba a aprender, pero como que aprendía y luego como que no y como que sí, luego como que algunas muchachas pues empezaron a integrar en la iglesia en donde estaba, pero ahí fue en donde el pastor hace cuenta que nos dio el empujoncito y nos dijo un día, vamos a ir a tocar una campaña y quiero que vayan y vayan con eso que hacen, no sé qué es, pero eso que llevan y eran los panderos. Entonces fue ahí en donde como que empezamos y fue en donde pues a veces yo estaba bien, a veces no, de ahí yo dejo de ir a la iglesia y pues la que se encargaba era otra de las chicas y pues fue ahí donde yo prefería el trabajo que pues estar en la iglesia y fue ahí en Ya. donde yo entro en mi proceso de ansiedad, depresión.